Entonces vamos a comenzar a efecto de poder cumplir con los tiempos establecidos por los organizadores. El tema es arbitraje ad hoc. Solamente a modo de referencia, entiendo que este es el séptimo tema, así es que ya han tenido una suerte de explicación previa de lo que implica la institución arbitral, que es un área del derecho en la cual me desempeño, Dios mediante, hace más de 16 años. El arbitraje en los últimos tiempos, ¿no? Yo diría incluso desde la época de la década anterior, ¿no? Ha alcanzado buen protagonismo. Y creo que eso ha implicado que haya mucha gente que estudie el arbitraje, ¿no? Que haga seguimiento del mismo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tocar un tema que hace algunos años, pocos años atrás, ha sido materia de mucho debate, ¿no? Y les voy a explicar en qué sentido. Esperen un segundito, se me fue la cámara. Ok. A ver, el arbitraje en sus inicios, ¿no? Y las normas así lo establecían, era arbitraje administrado y arbitraje ad hoc. Luego, por X razones, ¿no? Entre políticas y eventualmente decisiones de los legisladores, se decidió que el arbitraje administrado era aparentemente más seguro que el arbitraje ad hoc, cuando estadísticamente, antes de que empezara a restarle valía, importancia al arbitraje ad hoc, este siempre en números, en porcentaje, tuvo mayor incremento de casos a lo largo de los años. Y bueno, finalmente, la norma actual, por lo menos en arbitraje en contrataciones con el Estado, entiendo que este es un diplomado, un curso vinculado a arbitraje con el Estado, ¿no? Ha establecido serias restricciones para el arbitraje ad hoc. No así el arbitraje privado, pero sin embargo, termina siendo siempre importante conocer del mismo, saber del mismo por qué. Nuevamente, el cambio de que se arbitre muy poco en contratación pública, ¿ya? El tipo de arbitraje ad hoc, ¿no? Y que se incremente o casi se mantenga como la única opción el arbitraje administrado, terminó siendo un cambio normativo. O sea, contextualmente, conceptualmente hablando, teóricamente hablando, no se ha demostrado de que el arbitraje ad hoc como aparato sea ineficiente para la institución arbitral o finalmente no sea un aporte. Eso eventualmente es un tema más de debate, más polémico. No lo vamos a tocar acá, sino básicamente vamos a ver un poco el análisis conceptual de lo que implica esta figura y vamos a entrar un poco, ¿no? a ver las diferencias que puede haber entre un arbitraje administrado y un ad hoc y vamos a culminar, ¿no? Con este famoso decreto de urgencia 020-2020 en el cual se presenta ya de forma más directa, ¿no? Las restricciones para que se pueda hacer arbitraje ad hoc. Y es el arbitraje, creo que teniendo presente de que ya han tenido algunas sesiones, les iba comentando que, bueno, el arbitraje es un medio de solución de controversias, ¿no? Y entre las virtudes que tiene el arbitraje, tenemos el principio de celeridad, ¿no? Que fue lo que marcó un poco la pauta, la diferencia con un proceso judicial, el principio de economía, ¿no? En un tema de tiempo también vinculado, no necesariamente un aspecto económico, porque se sabe que el arbitraje termina siendo más oneroso que un proceso judicial, pero más efectivo en cuanto a tiempo. La especialización, que es uno de los principios, yo creo, más relevantes y más importantes, si es que evidentemente lo sabemos aplicar. Porque si algo ha sucedido a lo largo de los tiempos, o de estos últimos tiempos, desde que nace el arbitraje, desde que se consagra, cuando en la ley de contrataciones aplican la posibilidad de resolver las controversias a través de arbitraje, es que se supone, ¿no?, que se crea una suerte de exigencia para los árbitros en cuanto a la especialización. Si, por ejemplo, nosotros vemos contratos vinculados o bajo el ámbito de las contrataciones públicas, tendremos contratos de bienes, contratos de servicios, contratos de obras, ¿no? Hay personas que se han especializado años de años en estas actividades. Tenemos el arbitraje societario, el arbitraje de hidrocarburos, el arbitraje comercial, el arbitraje privado, el arbitraje laboral, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales se pensaba, ¿no? Y creo que debe seguirse pensando, que el arbitraje termina siendo positivo es esa posibilidad
de que quien va a resolver tu controversia bajo las virtudes propias de los cánones de la institución arbitral va a ser una persona que en teoría, ¿no?, es especialista en el tema materia en controversia. La confidencialidad, esta se aplica más en algunas áreas determinadas, ¿no? Por ejemplo, en el arbitraje privado la confidencialidad es muy fuerte, la exigencia para que el proceso se mantenga en confidencialidad es tremendo. En el arbitraje en contratación pública hay ciertos limitantes o ciertas prohibiciones, y claro, hay un motivo. El Estado, al utilizar recursos públicos, evidentemente hay una suerte de aplicación de la norma de transparencia que no se puede eludir. Pero básicamente está vinculado al tema del laudo arbitral, no tanto a lo largo del desarrollo del proceso arbitral. La imparcialidad que se requiere o que se exige para todo proceso en general, ¿no? La posibilidad de elegir al juzgador, esta también me parece una de las cualidades muy fuertes del arbitraje, ¿no? Esto es algo que a nivel mundial se ha respetado y se ha ponderado mucho. El hecho que la parte pueda elegir a un árbitro sobre la base de un estudio previo, sobre la base de una indagación, ¿no?, del antecedente del árbitro, de las decisiones que eventualmente ha tomado, ha podido adoptar a lo largo de su carrera, ¿no?, y los alcances que ha tenido este profesional, ¿no? La elección de la sede del arbitraje, ¿no?, se puede pactar, ¿no?, dónde quieres llevar el arbitraje, ¿no? En nuestro caso, evidentemente, si hacemos arbitraje doméstico, arbitraje nacional, ¿no?, la sede será o Lima o cualquiera de las ciudades del país. Y la elección del derecho aplicable, esto es algo más, evidentemente, que aplica para lo que es arbitraje internacional. En el caso peruano, si nosotros, por ejemplo, estamos en un arbitraje en contratación pública, obviamente la ley de contrataciones y su reglamento serán las normas primarias que se tendrán que tomar en consideración. Si vamos a ir a un arbitraje privado, estará el Código Civil, que será la norma que deberá utilizarse en primer rango. Para esto es importante hacer mención de lo siguiente. El arbitraje en el ámbito privado, ¿no?, nace sobre la base de la existencia de un convenio, un pacto arbitral. Esto es, las partes contractuales deciden, pactan de modo expreso, de mutuo acuerdo, ¿no?, y sin obligación de ningún tipo, al contrario, en su libre albedrío, la posibilidad de que, en caso exista alguna controversia en relación al pacto, a la ejecución contractual que han tenido, esta pueda resolverse en arbitraje, lo que la doctrina conoce como el arbitraje voluntario, ¿no? A mí no me obligan a ir a arbitraje. Yo voy porque considero que es el mejor mecanismo que tengo para que se pueda resolver la controversia que me pueda surgir con mi contraparte. Pero en la normativa nuestra, no solamente tenemos arbitraje voluntario, sino también tenemos el llamado arbitraje forzoso, el llamado arbitraje obligatorio, en el cual ya la obligación de arbitrar no nace de la voluntad de las partes, sino nace por una disposición distinta. En este caso, ¿no?, puede ser un tratado o, eventualmente, como es el caso nuestro, puede ser una norma. En el caso particular peruano, que es único supuesto en el mundo, por eso es aplaudible a nivel internacional, y por lo mismo no se entiende por qué tanto cuestionamiento se tiene a nivel nacional, es que el Estado peruano, a través de una norma que se llama Ley de Contrataciones con el Estado, ha decidido que cualquier contrato que se suscriba bajo el régimen de esta norma, entiéndase contrato de bienes, contrato de servicio, contrato de consultoría de obras, contrato de ejecución de obras, no deba necesaria y obligatoriamente resolverse a través de ¿qué? Conciliación y arbitraje. Sabemos que la conciliación, que también es un mecanismo de solución de controversias, no necesariamente va a determinar que se resuelvan las controversias que se han presentado entre las partes. Habrá la posibilidad, pero para que ello se dé, tiene mucho que ver, ¿no?, la forma en la que van a tratar esa conciliación las partes. La conciliación solo resolverá la controversia surgida entre las partes en tanto haya la mejor voluntad de, entre comillas, y valga la redundancia, conciliar esas controversias. Pero si eso no llegara a suceder, esto es, las partes no se pusieran de acuerdo en cómo se va a solucionar esa controversia, necesariamente, de manera obligatoria, ya sin posibilidad de pacto en contrario, van a tener que ir al escenario arbitral, ¿no? He ahí la importancia de esta norma
Y he ahí por qué el Perú se convirtió a nivel mundial en el país con más arbitrajes en trámite. Si nosotros, no sé qué es estadística, porque honor a la verdad, en algún momento cuando tuve la posibilidad de trabajar en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, intentamos hacer una medición, ¿no?, de los efectos que ya iba teniendo el arbitraje en contratación pública a nivel porcentual, ¿no?, en la cantidad de arbitrajes que existía en sede nacional, ¿no?, cosa que en ese momento no se terminó porque la vorágine del arbitraje, pues, empieza aprox 2008-2009, ¿no? Lo que sí se supo era que en el porcentaje, en la medición que nosotros podemos hacer desde la dación de la norma de contratación pública hasta la fecha, ¿no?, el arbitraje es el mayor mercado que se tiene en contratación pública. El arbitraje privado siempre va a permanecer y siempre va a continuar. El arbitraje en otras sedes, tipo el derecho eléctrico, hidrocarburos y demás, va a continuar también. Entonces, pero el arbitraje que marca un poco las pautas y determina un poco la visión distinta que se tiene e implica o determina que un mayor número de profesionales decida meterse al escenario arbitral es el arbitraje en contratación pública, por la sencilla razón de que estábamos ante un arbitraje obligatorio, ¿no? Y vivíamos un escenario positivo económicamente hablando, ¿no? Había mucha inversión, había muchos contratos que se suscribían y claro, tengan presente lo siguiente, la norma decía, en caso de presentarse una controversia en cualquiera de estos contratos, entiéndase aquellos regidos bajo la ley de contrataciones, ¿no?, la única solución viable, quitando de lado la conciliación, que ya les he explicado que no necesariamente terminaba solucionando las controversias generadas entre las partes, el único mecanismo en el cual iba a existir un juzgador, ¿no?, con gruesos poderes, porque no solamente emitía el laudo arbitral, sino que este laudo arbitral era de ejecución inmediata, de obligatorio cumplimiento y adquiría la calidad de cosa juzgada. Entonces, en buena cuenta, ¿no?, era una suerte de sentencia, como quien dice, de segunda instancia, ¿no? Porque en el proceso judicial, en la primera instancia la puedes apelar, en el arbitraje no, ¿no? En el arbitraje, ese laudo arbitral reúne todos los efectos que les he mencionado. Claro, seguramente, como este es un curso vinculado o dirigido a todo el proceso arbitral, van a tener alguna clase sobre anulación del laudo arbitral. Ese es el único mecanismo por el cual se podría anular un laudo arbitral. Pero la situación, ¿no?, por la cual se decide, ¿no?, obligar, legalmente hablando, a arbitrar, determinó pues el crecimiento inusual en el área que es materia de estudios en este momento. Hay efectos que nos ha traído el arbitraje y en algunos supuestos yo voy a tratar de hacer la disquisición, ¿no? Voy a referirme a lo que es el arbitraje privado y en otros voy a referirme a lo que es arbitraje en contratación pública. Y por ahí también alguna mención al arbitraje laboral, que en buena cuenta terminan siendo un poco los tres escenarios más fuertes del arbitraje. Yo lo pondría en el siguiente orden: contratación pública, o arbitraje laboral y arbitraje privado, o arbitraje privado o arbitraje laboral en segundo y tercer orden, como uno lo quiera ver, porque hubo años y sigue habiendo un grueso de arbitrajes laborales, ¿no? Entonces, también se requirió, y hay muchos profesionales expertos en derecho laboral que están vinculados a esta área. Siguiendo con los efectos del convenio, ¿no?, podemos advertir nosotros dos efectos, el positivo y el negativo. El positivo nos dice que es el derecho de una parte de obligar a su contraria a someter a arbitraje las controversias comprendidas dentro del alcance del convenio arbitral. Ojo, una vez que se suscribe el convenio arbitral, ya que estamos hablando en aquellos contratos en donde las partes no libremente deciden optar por el arbitraje, ¿no?, ya ese pacto debe respetarse. Y si eventualmente una de las partes quiere salir de esa exigencia, lo que va a terminar sucediendo es que la contraparte tenga la chance, ¿no? Y claro, ¿cuál sería la posibilidad de salir, ¿no? Acudir al fuero ordinario, al fuero judicial, a pesar de que tienes un pacto arbitral.
Entonces, si llegara a pasar eso, la otra parte está en su posibilidad de decidir o defiendo o no defiendo mi pacto arbitral. Porque tranquilamente podría, claro está, decir yo no defiendo el pacto arbitral. Entonces, esa renuncia tácita implica que ese proceso arbitral continúe, ¿no? Le vuelves a generar competencia al órgano jurisdiccional, al órgano judicial. Pero si la parte te excepciona, ¿no? ¿Ya? Y acá es donde entramos al otro efecto. Si la parte te excepciona, te deduce excepción de convenio arbitral, el juez está obligado por dispositivo normativo, ¿no?, a verificar si efectivamente en el contrato existe o no existe un pacto arbitral. Si el juez advierte la existencia de un convenio arbitral, ¿no?, y advierte además, porque esto es un requisito sine qua non, ¿no?, si advierte además de que esa materia es 100% arbitrable, evidentemente lo que va a terminar haciendo es declarar fundada la excepción y devolviendo al fuero del arbitraje la posibilidad de que se resuelva esa controversia. Pero si el juez, advirtiendo que efectivamente hay un convenio arbitral, pero que se trata de una materia no arbitrable, lo que va a poder hacer es rechazar, declarar infundada la excepción, no declararse competente y continuar con el conocimiento de ese proceso. El arbitraje le da al árbitro, ¿no?, facultades importantes, relevantes, significativas, ¿no? Entre ellas, lo que nosotros podemos advertir, porque la norma última, ¿ya?, lo que hace es generar mecanismos de protección importantes para el proceso arbitral. En sus inicios, ¿no?, no era difícil apreciar de que una parte que no quería litigar en las mejores formas podía conseguir una medida cautelar o podía conseguir un proceso de amparo para tratar de evitar que el proceso arbitral continúe, ¿no? Entonces, cuando se hace el cambio normativo, lo que termina sucediendo es que se genera, ¿no?, o se alimenta mecanismos importantes en defensa de la institución arbitral. Entre los que se puede mencionar, ya está el principio de separabilidad. ¿Qué te dice este principio? Ya, que el convenio arbitral es independiente del contrato que lo contiene, ¿no? Si este es el contrato, el convenio arbitral sale del mismo, ¿no? Y a pesar de que tú cuestiones la nulidad, la anulación o la invalidez de ese contrato, igual el competente para resolver sobre ese cuestionamiento en relación a ese contrato son los árbitros. Y esto aunado al principio competence, que te dice que el tribunal arbitral tiene la capacidad de decidir sobre su propia competencia, es que los árbitros están realmente capacitados para ser ellos y no otro foro el que decida si ese contrato efectivamente es nulo o es anulable o es inválido, ¿no? Porque claro, si finalmente termina siendo algo de ello, alguien podría entender, pero se supone que todas las cláusulas contenidas en él también. No, el convenio arbitral sale, ¿no? Sale, salta y posibilita a los árbitros que ellos sean los que tengan esta posibilidad. Y bueno, esto último es lo que ya les había explicado, ¿no? La posibilidad de, a través de la excepción del convenio arbitral, defender el pacto o fuero arbitral. ¿Qué elementos se puede incluir en un convenio arbitral? Y acá es donde ya empezamos un poquito a hacer el distingo entre lo que es lo institucional y lo ad hoc, ¿no? En un convenio arbitral, el convenio arbitral al principio, y probablemente ya lo han visto, resulta válido solamente por dos situaciones, ¿no? La decisión de poder arbitrar, la decisión de querer arbitrar y el determinar el escenario respecto de aquello que yo quiero arbitrar. Porque yo puedo tener un contrato y puedo, por ejemplo, decir, ya, respecto de tales cláusulas contractuales, yo quiero el arbitraje, pero respecto de las otras, yo prefiero mantener el fuero arbitral. Las partes tienen la posibilidad de definir eso. Pero para que un convenio arbitral sea válido, se requiere dos elementos necesarios, ¿no? La certeza absoluta de que las partes han querido generar un pacto arbitral y la determinación del escenario en el que yo voy a arbitrar. Fuera de eso, yo puedo consignar algunos otros elementos, como por ejemplo puedo determinar el número de árbitros.
Si yo no lo consigno en mi convenio arbitral, no importa, ¿no? Habrá que ver qué tipo de arbitraje es para ver qué solución o qué respuesta le daré. Si estoy en un arbitraje privado, me iré a la ley de arbitraje, y si, por ejemplo, estoy en un arbitraje en contratación pública, me voy a la ley de contrataciones. Pero yo puedo pactar. La forma más regular o más común de conformar un tribunal arbitral es de 3 o los tribunales unipersonales de 1. Puedo decidir si quiero un arbitraje institucional o si quiero un arbitraje ad hoc. En relación al ad hoc, ya les he comentado cuando empezamos, ¿no? El ad hoc es libre en el arbitraje privado, pero en el arbitraje contratación pública tiene ya limitantes. Y sean correctos o no sean correctos, no va a ser materia de esta exposición, porque finalmente no nos alcanzaría el tiempo, y es un debate que está un poquito por encima de solamente el tema conceptual. Puedo yo establecer el plazo para laudar, puedo yo establecer reglas procedimentales. En un ad hoc siempre las tendré que establecer. En un arbitraje institucional podría yo complementar las reglas ya establecidas por la institución arbitral. Podría determinar la necesidad de una conciliación previa, podría determinar qué materias resultan arbitrables o no. Acá les pongo un caso, ¿no? El enriquecimiento sin causa, que en algún momento fue arbitrable y luego normativamente se decidió que no. ¿Ya? Podría yo indicar condiciones especiales de los árbitros, mayores estándares, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un arbitraje privado, basta que el árbitro tenga ejercicio de sus derechos civiles para que pueda ejercer la función arbitral. En un ámbito como en contratación pública, tiene una valla más alta, se pide que sea especialista en contratación pública, se pide que sea especialista en derecho administrativo y en arbitraje, ¿no? Entonces, yo puedo en mi convenio arbitral poner algunas condiciones especiales. En cuanto a los costos del arbitraje, claro, yo puedo poner cuestiones referenciales, ¿no? Pero yo tampoco puedo decirle al árbitro, sabes que tú vas a cobrar tanto y sin importar la cuantía de mi arbitraje. ¿Cuál es la diferencia más relevante entre lo que es un arbitraje institucional y uno ad hoc? El arbitraje institucional es aquel que se lleva ante un centro de arbitraje, ante una institución de arbitraje. Y esa institución de arbitraje tiene determinadas reglas establecidas que deberían exigirse, pero que lamentablemente al día de hoy, ¿no? En la normativa nuestra no existe tal exigencia. En buena cuenta, si alguno de ustedes ya el día de mañana quiere crear su propio centro de arbitraje, está absolutamente habilitado para ello. Y eso, en realidad, pues es una situación que debe preocupar. Yo les he comentado que el árbitro tiene la potestad de emitir un laudo arbitral. Y ese laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento, de ejecución inmediata, inapelable, y adquiere la calidad de cosa juzgada. Entonces, tamaños poderes, evidentemente, deben requerir que si yo voy a hacer un arbitraje institucional, lo haga en una institución que tenga por lo menos las mínimas exigencias que debería tener un centro de arbitraje. Fuera del tema logístico, ¿no? Debería tener un Consejo o Corte Superior de Arbitraje, debería tener un reglamento procesal, debería tener un código de ética, debería tener un estatuto que lo regule. Y lamentablemente en el Perú, como consecuencia de esta imposición normativa de que todos los arbitrajes deban ser institucionales, ¿no? Lo que ha terminado generándose es una gran cantidad, la creación de una gran cantidad de centros de arbitraje, que no hay nadie quien lo regule. Si, por ejemplo, uno quiere en el Perú actualmente, ¿no?, crear un centro de conciliación, tienes una norma con exigencias. Tienes un ministerio que te va a fiscalizar y tienes funcionarios que te visitarán para ver si validan o no tus operaciones en dicho centro. En el arbitraje no existe eso, ¿no? Y el poder de decisión que tiene un árbitro está muy por encima del poder de decisión que eventualmente puede tener un conciliador, por una sencilla razón. La conciliación va a tener éxito en tanto las partes acepten la propuesta conciliatoria, o en tanto las partes conjuntamente con el conciliador puedan llegar a un entendimiento. Pero si eso no pasa,
Simplemente el conciliador va a levantar un acta de conciliación dejando en cierre ese trámite y facultando a las partes para que puedan o acudir a la vía judicial o acudir a la vía arbitral. En el caso del arbitraje es totalmente distinto, sin importar si la parte quiera o no quiera arbitrar, si la parte quiera o no quiera participar en el proceso, ¿no? Si al árbitro lo convocan para un proceso, ¿ya? Si al árbitro conoce de las pretensiones planteadas por las partes, y si al árbitro, porque sí es una función remunerada, perdón, si al árbitro le cancelan sus honorarios arbitrales, este árbitro está en la obligación de emitir un laudo arbitral. Y ese laudo arbitral va a poner fin a las controversias planteadas en ese proceso. Entonces, respecto de ese arbitraje, una vez que quede emitido el laudo arbitral, se ha notificado, ya no va a existir ninguna controversia porque ya se solucionó, sin importar si le dieron la razón a la parte demandante o a la parte demandada. Entonces, por eso es importante. Se dijo mucho tiempo, muchos años atrás, ¿no? Se hablaba de las ventajas que eran muy amplias, muy elevadas en comparación de la DOC, pero lamentablemente no se ha trabajado bien este tema. Y por el contrario, ¿qué es un arbitraje ad hoc? Es un proceso arbitral. Ojo, la institución arbitral es una sola, ¿ya? Que tiene dos vías procedimentales, es verdad. Puede ser administrado o puede ser ad hoc. Si es un arbitraje administrado, iré a un centro de arbitraje en el que éste ya tiene establecidas determinadas reglas. Si voy a un arbitraje ad hoc, lo que voy a esperar es que sean los árbitros los que establezcan las reglas. En la práctica, si yo voy o acudo a un arbitraje ad hoc, ¿no? Y alguien me dice cuál va a ser la sede del arbitraje, normalmente va a ser la sede del presidente, la oficina del presidente del tribunal arbitral. ¿Y cuáles son las reglas que van a regir este arbitraje ad hoc? Son las que, en principio, ¿no? Según la ley de arbitraje, tendría que ser aquellas establecidas por las partes, pero una cosa es las partes cuando suscriben el contrato y otra muy distinta es cuando ya se presenta una controversia. Cuando ya se presenta la controversia, la comunicación entre las partes no es las mejores y están en una situación de pleito. Entonces, pedir a las partes que desarrollen reglas del proceso no tiene mayor sentido. Entonces, lo que en la práctica termina sucediendo es que los árbitros elaboran un acta de instalación, que es un acta en el cual se establece las reglas del proceso arbitral, ¿no? Y se pone en conocimiento de las partes en una audiencia de instalación. Audiencia de instalación que en la práctica casi ha desaparecido, ¿no? Antes era casi obligatorio, antes de la pandemia, ¿no? Lamentablemente la pandemia que generó mucha tristeza, mucho sinsabor en el mundo, y también determinó cambios en el desarrollo de los procesos arbitrales. Al día de hoy, no, difícilmente se hace, casi las audiencias presenciales ya no existen. Yo les cuento mi experiencia personal desde que se levantó las restricciones de pandemia y se pusieron o se reabrieron se levantaron las suspensiones de los procesos arbitrales, no he vuelto a tener una sola audiencia presencial. Entonces, en el caso de las actas de las audiencias de instalación, estas variaron, ¿no? Si haces audiencia de instalación, tendrá que ser virtual. Y si no haces audiencia de instalación, lo que se hace es establecer una resolución que contenga las reglas del arbitraje y notificar a las partes para que éstas se puedan pronunciar. Pero ya cambió drásticamente porque la presencialidad en el arbitraje casi ha desaparecido y básicamente todo termina siendo virtual. En el caso, en caso, la ley de arbitraje te dice para los arbitrajes privados, en caso tú no hayas designado una institución arbitral, se entenderá que ese arbitraje deberá ser ad hoc. Solo para resumir, el arbitraje ad hoc en el ámbito privado se mantiene tal cual, ¿no? Se mantiene tal cual. No hay restricciones, no hay limitantes, no hay dudas sobre su importancia o sobre su validez. En el ámbito en contratación pública sí, ¿no? Ha habido una suerte de complicaciones porque algunos han entendido que no era un buen escenario, ¿no? Entiendo que muchos de los participantes son estudiantes, pero
el arbitraje en el transcurrir de los últimos años ha tenido algunas situaciones que han conllevado, ¿no?, a su cuestionamiento. Quizá por historia, ahora en Google se puede encontrar diversa información, ¿no? En algún momento hubo el problema, el terremoto Orellana, luego vino uno más fuerte que fue el de Odebrecht, y luego vino, en teoría, el Club de la Construcción. Entonces, fueron situaciones que aprovecharon algunos políticos, y yo siempre digo, en temas tan especializados no deberían ingresar, pero finalmente determinaron que hicieran cambios con nombre propio, ¿no? Con un direccionamiento propio. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estar sentados en clases en una facultad de Derecho, sabemos que las normas deben ser con dirección general, no direccionadas a una situación en particular. Pero bueno, eso ya es otro cantar, y seguramente a lo largo del curso habrá profesionales también que se pronuncien sobre este decreto de urgencia 020, que en breves minutos vamos a conversar un poco sobre el mismo. Un tema importante está referido a que en principio el arbitraje es ad hoc, salvo que las partes hayan designado una institución arbitral, ¿no? Pero para que dicha designación sea válida, deben cumplirse las siguientes cuestiones. Caso contrario, se entiende que es ad hoc. Y si se dan cuenta, incluso la propia norma, ¿no?, como que ponderaba, ¿no?, la importancia del arbitraje ad hoc. Y de repente por ahí alguien dice, ¿y por qué este doctor, ¿no?, dedicado al arbitraje, hace mucho énfasis en el ad hoc? Porque yo creo, o soy de las personas que por lo menos piensa, que le restó muchas posibilidades a muchos profesionales que iban ingresando al ámbito arbitral. Yo tuve la oportunidad de ingresar al ámbito arbitral a través de ser secretario arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y la Cámara de Comercio de Lima es un centro de arbitraje, es una institución arbitral. Pero así como en mi caso se dio la posibilidad de ingresar siendo secretario arbitral, claro, había otros supuestos en donde de repente ingresaban a ser árbitros de una manera distinta, ¿no? Pero hubo o había muchos profesionales que empezaron a especializarse en primer término para ejercer la función de secretarios arbitrales. Porque durante muchos años, ¿no?, muchos años, y si un poco la memoria me ayuda a hacer recordar, estaríamos hablando del 2001, aprox hasta quizás el 2015, y más del 2008 al 2014, 2015, la cantidad de arbitrajes ad hoc que existían en el país era tremenda, era un número fuerte. Como les he dicho, ni sumando los procesos arbitrales, la Cámara de Comercio de Lima, la Católica, que probablemente son las instituciones más importantes a nivel nacional, ¿no?, ni la suma de los procesos administrados por ellos no llegaba a la mitad de la cantidad de procesos ad hoc que existían en el país. Y esos procesos ad hoc, evidentemente, implicaba la presencia de secretarios arbitrales. Y había una gran cantidad de profesionales que se dedicaban a ejercer este cargo, secretario arbitral ad hoc. Cuando viene el cambio normativo, evidentemente, no se presenta pues una complicación, porque las instituciones arbitrales tienen su propio staff de secretarios arbitrales. Y me parece, o por lo menos soy de quienes piensan, de que el hecho de haber limitado tanto, no anulado, ¿no?, y ahora les voy a explicar por qué, limitado tanto la existencia de los procesos arbitrales ad hoc, determinó pues que evidentemente estos profesionales tengan menores posibilidades de continuar en el arbitraje, ¿no? Claro, la alternativa era poder ser designado árbitro, pero ser designado árbitro tampoco pues es algo de lo más sencillo, ¿no? Uno se prepara, uno tiene que hacerse conocido, quienes designan en el país son las partes, y les comentaba que el arbitraje en número más importante en los últimos tiempos,
o en las últimas 2 décadas fue el arbitraje sin duda administrado. Y esta tenía una normativa especial. Entonces, cuando los secretarios arbitrales ingresaban a este escenario, ¿no? Tenían que conocer y estudiar y revisar la ley de contrataciones y reglamento. Y quienes han tenido la posibilidad de revisarlo, entiendo que en este escenario son varios, ¿no? Verán pues que no son normas muy sencillas. Y finalmente, ¿no? Es un área que se creó. Limitarles esa posibilidad quizás habrá implicado en muchos de los casos que tengan que ver otras áreas del derecho, ¿no? Y hay mucha gente que, como es mi caso, nos apasiona el tema de contratación pública. Pero, ¿qué decía la ley de arbitraje? ¿No? Te decía, tú puedes pactar una institución arbitral, pero tienen que cumplir ciertas características, ¿no? La designación de la institución no debe ser incompatible o contradictoria entre 2 o más instituciones. Hay una clasificación, ¿no? Entre los convenios arbitrales que te describe que un convenio arbitral puede ser patológico. ¿Qué implica esto? De que la patología es la redacción de un convenio arbitral que genere complicaciones o impida la correcta prosecución del proceso arbitral. Que con la forma como lo ha redactado, ¿no? Haya contradicciones entre sí o simplemente no te permita viabilizar un proceso arbitral. Entonces, en ese supuesto, ¿ya? Porque sí se veía diversos convenios arbitrales. Al día de hoy, felizmente ya no, porque con el transcurrir de los años y con tanta experiencia que empezaron a tener muchos profesionales, ya se empezaron a redactar de manera adecuada los convenios arbitrales. Pero en la década del 2000, ¿no? Era habitual ver convenios arbitrales mal redactados. ¿Y qué es lo que hizo la norma? Trató de encontrar una solución. ¿Y cuál era la solución? Si tú tienes complicaciones, contradicciones en el convenio arbitral, entonces, y no puedes iniciar un proceso administrado, a pesar que tu intención probablemente era hacerlo a través de una institución arbitral, lo que tienes es un arbitraje ad hoc, ¿no? Entonces, si te dice la designación de la institución no debe ser incompatible o contradictoria entre 2 o más instituciones, lo que te dice es que había convenios arbitrales en que, por ejemplo, decían, en casos existe un arbitraje, este deberá llevarse a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje de la Católica. Entonces tenías ahí una complicación. Porque cuando una parte iba a uno de esos centros arbitrales, la otra cuestionaba y te decía, no, nosotros hemos querido ir a la otra, ¿no? Entonces te cuestionaba todo. ¿Cuál era la conclusión de que no podías avanzar con tu arbitraje? Y la norma te dice, ok, si eso pasaba, entonces inicia un arbitraje ad hoc porque lo último que puede suceder es que te quedes en estado de indefensión. Dicha designación no debe hacer referencia a instituciones arbitrales inexistentes. A mí me tocó en mi práctica ver que había convenios arbitrales que hacía referencia a instituciones arbitrales que de repente en algún momento existieron, pero luego dejaron de existir. Entonces, ¿a dónde podías acudir para hacer tu arbitraje? La norma te dijo, en esos supuestos, ¿no? Entonces, haz un arbitraje ad hoc. La institución debe aceptar el cargo. La ley de arbitraje le dio a las instituciones arbitrales la posibilidad de decidir si aceptaban o no aceptaban en el cargo de administrar un proceso arbitral. No las podían obligar, pero claro, si la institución arbitral decidía no aceptar, conocer o administrar un proceso arbitral, esa parte que quería iniciar el arbitraje no podía quedarse en estado de indefensión. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Es que la norma te dijo, ahí tienes la posibilidad de hacer un arbitraje ad hoc. Y esto último, por ejemplo, es algo que en la actualidad ha generado debate en el ámbito de contrataciones públicas. Porque, y vamos a llegar en breves minutos, ¿no? En el caso de las contrataciones públicas se limitó tanto el arbitraje ad hoc que solamente había que ir a una institución arbitral. Pero la norma te decía, tienes que hacer un arbitraje administrado. No te ponía mayor exigencia para ello. Es por eso lo que les comento, la cantidad de centros de arbitraje que empezaron a crearse. Iban a una institución arbitral y de repente la institución arbitral veía, o no con buenos ojos, o pensaba que de repente era un proceso que le iba a tener problemas y simplemente rechazaba el encargo. No quería ver ese arbitraje. Entonces uno decía, ¿y qué opciones tengo? ¿Qué solución le tengo a este problema? Porque es algo claro, la Constitución te dice de manera expresa que no te puedes quedar en estado de indefensión.
Entonces, ibas a la ley de arbitraje y te decía, oye, tú tienes la posibilidad de hacer un arbitraje ad hoc. Pero claro, estabas en el ámbito de las contrataciones públicas, donde se aplicaba la ley de contrataciones y donde había un limitante para hacer arbitrajes ad hoc. Y eso generó todo un problema, ¿no? Y más con la dación del decreto de urgencia 020 de 2020, que es una norma que modifica la ley de arbitraje, no ha modificado toda la normativa. Y acá lo que vamos a ver es lo que implica una norma general de lo que implica una norma especial. ¿Qué es lo que yo debo utilizar, aplicar cuando estoy en determinada controversia, en un ámbito determinado? Porque una cosa será que yo esté en el ámbito de las contrataciones públicas, que yo esté en el ámbito civil o en el ámbito laboral. Porque puedo tener, y dicho sea de paso es así, puedo tener normas de redacción distinta para supuestos iguales. Porque son ámbitos distintos. Y porque para eso cada norma, cada ámbito tiene su propia norma, la norma especial. Entonces, prima fase, uno va a resolver un problema, ¿no?, en un escenario determinado aplicando la propia normativa especial de ese escenario. Y en el supuesto que no encuentre solución, recién donde voy, a la norma general. Porque la norma general es para eso, de aplicación supletoria, ante supuestos que no estén regulados debida o correctamente, ¿no?, en la norma especial, o que finalmente haya vacíos. Pero en el caso particular, y espero el tiempo nos dé, vamos a tratar de ver, por lo menos tangencialmente, esta situación. Se habló en su momento, ¿ya?, mucho de las ventajas y de desventajas de lo que implicaba un arbitraje ad hoc, un arbitraje administrado. Yo quiero empezar reiterando mi posición que para mí el arbitraje ad hoc es tan bueno como el arbitraje administrado, o el arbitraje administrado es tan bueno como el arbitraje ad hoc. Solo yo les digo algo, he tenido la posibilidad de acudir a diversos eventos, ¿no?, en otros lugares del mundo, ¿no?, y nadie se complicó con el tema de que si el ad hoc era malo o no. Acá, en algún momento, y lo cuento solamente por un tema de historia, en algún momento alguien se le ocurrió y dijo, no, la corrupción en el arbitraje está encristada en los arbitrajes ad hoc. Pruebas, ninguna. Ejemplos, ninguno. Casos concretos, ninguno. Probando, nada. Pero bueno, finalmente, como alguien lo había dicho, terminó haciendo mella, ¿no? Y la mayoría de las personas empezaron un poco a tratar de respaldar una afirmación de ese tipo. Y la pregunta caía por su propio peso. Ese árbitro que todos los que nos dedicamos a la actividad arbitral hemos tenido esta posibilidad de arbitrar en instituciones arbitrales y de arbitrar en ad hoc, ¿no? Era lo siguiente. Ese árbitro entonces, si estaba en un arbitraje administrado, ¿no?, se comportaba correctamente, y cuando se iba al escenario del costado, a la vereda de enfrente, al arbitraje ad hoc, ¿no?, ese mismo árbitro se convertía en corrupto, ¿no? Entonces, lo que acá tenemos que entender es que no es la institución arbitral, es la persona, ¿no? El profesional que quiere lindar con la corrupción lo hará tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc. Y aquella persona que no linda con la corrupción y que quiere ejercer su trabajo de manera adecuada, correcta, decente, lo va a hacer tanto en el arbitraje administrado como en el arbitraje ad hoc. O sea, acá el problema no es que la institución ad hoc es corrupta y la institución administrada no, es la persona la que ejerce el cargo. Pero bueno, finalmente, nuevamente, por una decisión normativa, por una opción legislativa, es que se hace limitante. Pero igual veamos, ¿no? Y veamos el tema. En el arbitraje ad hoc, por ejemplo, hablamos de la libre determinación. En principio, ¿no?, según normativa, las reglas del proceso arbitral deben ser fijadas por las partes. Si esto no sucede, y con lo que en la práctica termina pasando, no sucede, son los árbitros los que van a fijar la norma. ¿Ya? Pero en el ad hoc, las reglas procesales, ¿no?, se crean para el caso particular. Ahora, honor a la verdad. No hay nada nuevo que descubrir. Si uno agarra un acta de instalación de un arbitraje ad hoc
y lo coteja o lo compara con un reglamento arbitral, muchas de las reglas son exactamente las mismas. Porque la estructura de un proceso arbitral termina siendo el mismo en un ad hoc que en un administrado. Además, incluso si uno compara la estructura de un proceso judicial con el proceso arbitral, va a ver que son primos hermanos. Si nosotros quitamos de lado la etapa prearbitral, entiéndase el inicio de la solicitud de arbitraje, la contestación a la solicitud de arbitraje, la conformación del tribunal arbitral y la instalación del tribunal arbitral, ¿no? Que es esa etapa que se denomina en la práctica la etapa prearbitral, ¿no? Y nos seguimos simplemente a que empiece a ejecutarse las reglas del proceso y lo comparamos con un proceso judicial, vamos a ver que es casi o prácticamente lo mismo. Hay una demanda, hay una contestación de demanda, si alguien plantea reconvención, habrá contestación a la reconvención, ¿no? Se fijarán los puntos controvertidos, se admitirán los medios probatorios, habrá una etapa de ejecución de pruebas, ¿no? Habrá una culminación, un cierre de etapa probatoria, habrá la presentación de alegatos escritos, habrá una audiencia de informes orales y se fijará el plazo para laudar, lo que en el proceso judicial implica la fijación para emitir una sentencia. Entonces, en cuanto a reglas, en realidad, pues, mayor diferencia no hay. ¿Cuál es más rápido? Depende. Depende de las reglas, cómo las establezcas, pero depende también de los árbitros. Habrá árbitros rápidos, habrá algunos árbitros que simplemente, pues, no avanzan. Habrá partes que litigan de manera correcta y habrá partes que trabajan sobre la base de lugarelladas. Entonces, habría que analizar cada caso en particular de forma concreta, porque puede ser un arbitraje que tenga muy buenas reglas, pero que lamentablemente tenga árbitros descuidados o partes que te reconsideren absolutamente toda decisión arbitral para que ese proceso arbitral no avance. Y eso para mí en realidad es más casuístico que teórico. Ahora, claro, en el arbitraje institucional, ¿no? Te establece el principio de simplicidad. ¿Por qué? Porque las reglas están predeterminadas, ¿no? El reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara, el reglamento del Centro de Arbitraje de la PUC, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Abogados, o a nivel nacional existen muchos centros de arbitraje, ¿ya? Muchos centros de arbitraje. Y quizás a nivel nacional lo más importante sean los que pertenecen a las cámaras de comercio. Ya Cámara de Comercio de Arequipa, Cámara de Comercio de Piura, Cámara de Comercio de Huancayo, Cámara de Comercio de Loreto, etc. ¿Ya? Todas son ellas. Y ojo, las cámaras de comercio no dependen de la Cámara de Comercio de Lima, son independientes. Pero la ley de arbitraje sí le ha dado un plus a las cámaras de comercio. Por eso ha generado que casi la mayoría de cámaras de comercio a nivel nacional tengan su propio centro de arbitraje. ¿Ya? Entonces, si uno va a acudir a un arbitraje, ¿no? Ya sea en Cámara de Comercio de Lima o Católica o cualquier otro centro de arbitraje, ¿no? Ya sabe de antemano cuáles son las reglas, porque bastará con revisar su reglamento, ¿no? Y sabrá qué reglas están ahí. Están predeterminadas. ¿Hay predictibilidad? Sí hay predictibilidad. Las partes conocen de antemano las reglas aplicables. En el ad hoc será particularidad. Las partes pueden pactar reglas más adecuadas que se amolden a su proceso en específico. Pero ojo, las partes terminan conociendo. O sea, no es que en ninguno de los escenarios, entiendes, administrado o ad hoc, las partes van en desconocimiento de las reglas del proceso. En los arbitrajes administrados hay predictibilidad, pero en el arbitraje ad hoc, no, tú vas a estar presente en la fijación de la regla del arbitraje y vas a tener la chance y la posibilidad de oponerte a una regla que consideres te resulta atentatoria. En el arbitraje, como en todo proceso, deben respetarse elementos constitucionales propios de lo que implica un proceso, ¿no? Derecho a la contradicción, respeto al debido proceso, libre ejercicio del derecho de defensa, elementos constitucionales básicos que tú no los puedes sin objetar. No puede decir, sobre la base de que yo quiero que un arbitraje sea rápido, entonces voy a darme la posibilidad, ¿no? De no considerar estas exigencias constitucionales mínimas. En absoluto. Entonces, si se dan cuenta, en lo que vamos viendo, los dos te dan una seguridad. Alguien me podrá decir, sí, pero en el arbitraje, ¿quién fiscaliza a los árbitros en el arbitraje ad hoc? Quienes deben fiscalizar a los árbitros, ya sea un arbitraje ad hoc o un arbitraje administrado, son las propias partes.
El día que las partes entiendan su verdadera y real importancia, ¿no? Ese día las cosas van a ser de manera distinta. Porque, ojo, ni en el arbitraje ad hoc, ni en el arbitraje administrado, acá en Perú, ¿no? Ninguna autoridad, entiéndase, por ejemplo, corte de arbitraje o consejo de arbitraje puede revisar lo resuelto por los árbitros. Y la decisión de los árbitros es exclusiva de los propios árbitros. Y si el día de mañana estos árbitros van a terminar queriendo hacer alguna jugada a favor de una de las partes en desmedro de la otra por X razones, ¿no? El problema no lo vas a poder solucionar porque lo pueden hacer en un arbitraje ad hoc como lo pueden hacer en un arbitraje administrado. El tema, ¿no? Pienso yo, será en el escenario en el que estés, ¿no? Elige buenos árbitros. Y tú tendrás la posibilidad en cualquiera de los escenarios de investigar, de preguntar, de revisar, ¿no? El expertise, el currículum, las decisiones que estos árbitros adoptan. Hasta incluso, ¿no? Porque vivimos en un país que lamentablemente vive de la chismografía, ¿no? Hasta incluso vas a poder, ¿no? Tratar de indagar todo lo que tú quieras. Porque a diferencia de los inicios del arbitraje peruano en contratación pública, ahora pues tenemos plataformas virtuales, ya una tecnología tipo Google u otros aparatos en donde vas a poder indagar y te va a dar cosas que de repente uno no pensaba que podía estar en la web. Y es solamente cuestión de hacer el trabajo de cada parte, ¿no? Libertad de procedimiento, sí, sí, permite que los árbitros fijen lo no regulado por las partes de acuerdo a su criterio y al caso concreto. En el caso del administrado, adaptación permanente de los reglamentos en el mercado, ¿no? Reducción de contingencia, sí, porque normalmente todo lo que eventualmente puede presentarse en un proceso arbitral está en el reglamento. Pero ojo, no hay nada nuevo. O sea, honestamente, a estas alturas de la vida, con todo lo que es escrito a nivel procesal o a nivel arbitral, sin que esta última afirmación, ojo, implique que yo estoy reconociendo la aplicación del Código Procesal Civil en el arbitraje, no, siempre lo he dicho, siempre lo voy a repetir, ¿no? El derecho procesal, ¿no? El Código Procesal no tiene aplicación bajo ninguna circunstancia en el proceso arbitral. ¿Los árbitros podrían aplicarlo? Sí, si lo consideran. Si de repente sus reglas del arbitraje no ha establecido un procedimiento determinado, ¿por qué no? No están cambiando la doctrina, en absoluto. Lo único que están haciendo es, bueno, mira, ya el Código Procesal Civil tiene una regulación particular, por ejemplo, sobre cuestiones probatorias. Entonces, como yo no regulé las tachas y oposiciones a los medios probatorios, no voy a guiarme de esta estructura. No hay ningún problema. Es una opción. Es una opción. Así como también es una opción que tú generes el propio procedimiento. Y en tanto tú respetes el derecho a contradicción, el debido proceso y el legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes, no va a haber ningún problema respecto al procedimiento que tú creas que dar. Entonces, por ahí no va el asunto, ¿no? En cuanto a los costos, ¿no? Porque si algo sí tiene que conocerse y saberse y entenderse, es que, claro, el arbitraje pues es remunerativo, no es una vía no exageradamente costosa, pero evidentemente implica una asunción de gastos por parte de las partes, para la redundancia. Tiende a ser menos oneroso, por las partes están exentas del pago de la tasa de la entidad administradora. ¿Qué implica esto? Cuando tú estás en un arbitraje ad hoc, ¿no? Vamos a suponer el ejemplo que siempre pongo para no estar haciendo demasiados supuestos, ¿no? Un arbitraje con 3 árbitros, en este caso un arbitraje ad hoc, en el otro un arbitraje institucional, ¿no? En el arbitraje ad hoc, los 3 árbitros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si cobran 10.000 soles cada uno, ¿no? El secretario arbitral en la práctica normalmente cobraba 5.000 o quizás 6.000, el 50, 60%. En el arbitraje institucional, si los árbitros, en el mismo ejemplo, cada uno cobra 10.000, la institución arbitral cobra 11.000 o 12.000. Y esto, claro, tiene una razón de ser, tampoco es porque alguien se lo inventó, ¿no? El secretario arbitral es persona natural, ¿no? Y probablemente va a despachar en la oficina del presidente, donde va a ser la sede del arbitraje. En cambio, una institución arbitral tiene una logística diferente, distinta. Ofrece un servicio
que un secretario arbitral ad hoc no puede ofrecer. Eso es verdad, ¿ya? Pero ojo, en cuanto a servicio, ¿ya? No estamos hablando entre eficiencia, no estamos hablando en cuanto a la validez de lo que implica desarrollar un proceso arbitral. Es solamente una comparación en cuanto a costos. Un centro de arbitraje tiene una infraestructura. Si nosotros vemos, ¿no?, a los centros más importantes, tipo Cámara, tipo Católica, tienen una infraestructura gruesa, tienen un consejo compuesto por 5 personas, tienen un secretario general, tienen varios secretarios arbitrales. Entonces, termina siendo lógico que tengan un costo más elevado. Los horarios arbitrales pueden ser tabulados con los árbitros. Eso en parte, ¿ya? O sea, no es tampoco que entren a una mesa de negociación las partes y los árbitros para determinar cuánto cobrar, pero las partes siempre tienen la posibilidad de cuestionar los honorarios que se fijen los árbitros. Claro, en el arbitraje privado, ad hoc, probablemente tengan menores posibilidades, pero en el arbitraje ad hoc, en contratación pública, si no están conformes con cómo se ha desarrollado o determinado unos honorarios arbitrales, pueden acudir a los sin ningún problema. O sea, hay alguien que eventualmente pueda hacer una revisión de lo que quieren cobrar los árbitros. Las tarifas arbitrales son fijadas de acuerdo a criterios objetivos, claro, porque es una tabla, ¿no? Cada centro de arbitraje tiene una tabla de aranceles, una tabla en donde tú estableces una fórmula para determinar los honorarios arbitrales de los árbitros en la institución arbitral, ¿no? Y la fórmula no necesariamente es conocida, pero tienen en su página web de cada centro, tienen un cuadro en donde tú puedes consignar tu cuantía y te va a salir los costos que vas a asumir. No he visto, honestamente, y yo que he trabajado tantos años en la Cámara de Comercio, no he visto que publiciten, ¿no?, el contenido de la fórmula. Pero muchos de los centros tienen montos muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Una institución arbitral puede utilizar la tabla de otra institución arbitral, bueno, yo no le vería mayor problema, ¿no? Claro, nunca vas a conocer la fórmula, lo que vas a hacer simplemente es consignar en la tabla el monto de la cuantía de controversia y te va a salir un resultado y vas a poder trabajar con ese resultado. Las propias partes pueden pactar reglas específicas en función al pago de los costos e incumplimiento del mismo. En el ad hoc lo puedes hacer, pero siempre y cuando lo hagas desde el inicio. Cuando tú suscribas el contrato y establezcas un convenio arbitral, puedes poner pautas. Pero ojo, esas pautas no implican que van a tener que ser ejecutadas totalmente por los árbitros. Porque a mí me pueden designar árbitro y me pueden presentar este famoso pacto, y si a mí no me convence, pues simplemente me voy del arbitraje. Se quedará en el arbitraje aquel árbitro que quiere trabajar sobre esas partes, esas reglas previamente establecidas por las partes en el convenio arbitral. Lo que no va a suceder en el caso del institucional, ¿no? Porque en el institucional, como ya hemos mencionado, hay una tabla que arroja los montos a cobrar. Y si eventualmente habría pretensiones sin cuantía determinada, en algunos centros de arbitraje, sin cuantía determinada son las cuestiones de puro derecho, ¿no? Que la pretensión no tiene un monto en particular. Y en algunos centros han establecido una fórmula para el cálculo de estas cuantías indeterminadas, sin cuantía determinada, ¿no? Y en otros casos es el consejo que lo calcula, que calcula los honorarios arbitrales. Y calcula sobre la base de criterios, claro, esta vez sí subjetivos, ¿no? Sí subjetivos porque es un número de personas que se sientan, se reúnen, revisan el caso y hacen un estimado de cuánto se puede calcular. Como ya les he mencionado, el arbitraje ad hoc es aquel que se presenta entre las partes y los árbitros, prescindiendo del apoyo de una institución arbitral. ¿Es eficiente? ¿Es eficaz? Para mí sí. Ya. Puede haber otra persona con una posición distinta, hay que respetar todas las posiciones. Pero en mi experiencia, yo he visto muy buenos procesos arbitrales ad hoc. Además, estadísticamente, yo no sé si en la actualidad, ya entre casos de trámite y archivados, los administrados hayan superado a los ad hoc, porque durante muchos años la cantidad de ad hoc que se presentaban era incalculable.
Solo por hacer una mención, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en estos tiempos tiene aprox 700, 800 arbitrajes, ¿no? En esas épocas manejaba más de 1.400, 1.500 procesos arbitrales. Una sola institución. De las todas que tú podías arbitrar. Porque recuérdese, la ley de contrataciones, ¿no? Rige los contratos que celebra un privado, llámese proveedor, llámese contratista, con una entidad del Estado. Y es que la entidad del Estado, ¿no? Bajo los parámetros y alcances de esta norma, ¿no? Lo que trata de hacer es satisfacer la necesidad pública. Y satisface esa necesidad haciendo, comprando bienes, contratando servicios o ejecutando obras. Y a nivel nacional, evidentemente, pues, se requiere y nos quedamos chicos con la cantidad de procesos, de contratos que se han suscrito. Necesitas un colegio. Bueno, tienes que llamar a convocatoria. Necesitas ejecutar una obra, tienes que mandar. Necesitas hacer mantenimiento a una obra ya ejecutada, ¿ok? Tienes que celebrar un contrato. Necesitas un hospital, tienes que celebrar un contrato. Un puente, mantenimiento de esa construcción, contrato. Necesitas el servicio de enfermería, servicio de vigilancia, contrato. Necesitas comprar un aparato para la solución de alguna enfermedad, ¿no? Vista de los ojos, operaciones, etcétera, contrato. O sea, el Estado no puede contratar a dedo. Claro, hay determinados supuestos mínimos, ¿no? que alcanzan hasta las 8 ITs para hacer contratación directa, pero todo lo demás lo tienes que llamar a proceso de selección. Y una vez que adjudiques la buena pro, ese postor ganador de la buena pro va a tener que suscribir el contrato. Eso sí, en contratación pública, a diferencia del ámbito privado, ¿no? En donde tú puedes generar un contrato, ¿no? Con un intercambio verbal, en contratación pública necesitas que se suscriba un contrato. Una vez suscrito ese contrato, ya ves, bienes, adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría de obra, ejecución de obra, todos los que puedan contratar, porque imagínense, en el Perú no solamente contratan todos los ministerios, pueden los organismos autónomos, todas las municipalidades, provinciales, distritales, todos, gobiernos regionales, todos contratan bajo la modalidad de la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, solo dense una idea, ¿no? En los buenos momentos, ¿no? Porque en esto, lamentablemente, pues estamos con una economía estancada y con un país que todavía no termina de salir de la grave crisis en la que se encuentra. Pero en su momento había una gran cantidad de procesos. Y aparentemente, y les digo aparentemente que las partes no sabían llegar a buenos términos, y siempre terminaban en arbitraje. ¿Por qué? Porque la norma exigía, porque la norma decía que tenían que terminar en arbitraje. Entonces, imagínense ustedes la gran cantidad de procesos arbitrales que existieron. Es por eso que mucha gente que jamás entendió de lo que era un arbitraje, le pone la puntería al proceso arbitral. Y empiezan a generarle una sobreregulación, que nunca es bueno. ¿No? Regula aquello que falta, regula aquello que está mal, regula aquello en donde hay ausencia de solución, pero no sobreregules aquello que estaba funcionando bien, porque el proceso arbitral con las reglas que tenía estaban funcionando bien. Hasta que, bueno, vino el tema de los cambios normativos y continuos, ¿no? La ley de arbitraje en el tiempo no se ha variado mucho, pero la ley de contrataciones, ¿no? La han variado cada 2, 4 años. No terminas ayudando. ¿Qué dice, por ejemplo, el texto único normativo de la ley 30225, así como su reglamento y sus modificaciones, que es la norma actual, ¿no? Con las tantas modificaciones que han habido, ¿no? Las controversias que deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial, según sea el caso, ¿no? Valor estimado o valor referencial, sea menor o igual a 5 millones de soles, ¿no? Podrá ser ad hoc. ¿Cuál es la exigencia? Que se haya pactado que sea ad hoc. Esto es, en tu convenio arbitral has tenido que establecer, ¿no? En caso de presentarse alguna controversia, ¿no? El arbitraje deberá desarrollarse a través del arbitraje ad hoc. ¿Y cuál es la otra condición? ¿No? Es que tiene que ser por una cuantía, ¿no? Menor o igual a 5 millones.
Entonces, si es que se presentan los supuestos distintos, esto es, de 5 millones para arriba, o en el convenio arbitral no se menciona expresamente que sea ad hoc, entonces tiene que ser institucional. Peor aún, ¿no? Tú puedes tener una cuantía de 5 millones, menor a 5 millones o igual a 5 millones, pero si tú no consignaste en el convenio arbitral que tiene que ser ad hoc, entonces tendrá que ser institucional. ¿Pero institucional dónde? Donde tú quieras, porque no estás obligado a ir a los centros más importantes del país. Por eso, nuevamente, es que les menciono la gran cantidad, la proliferación de centros de arbitraje a nivel nacional. Y eso evidentemente es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones arbitrales que no tienen ningún tipo de fiscalización. Y si bien es cierto, ¿no? Porque alguien puede mencionar, pero los centros de arbitraje no resuelven la controversia. Sí, señor, es verdad, pero los centros de arbitraje designan árbitros y los centros de arbitraje resuelven recusaciones. Entonces, si una parte va a un centro de arbitraje de estos informales, ¿no? La otra parte queda de verdad, literalmente, en estado de indefensión, porque le van a poner un árbitro y eventualmente si le ponen un árbitro a quien esta parte, la otra parte considere que no reúne las condiciones mínimas para ejercer el cargo, ¿no? Y plantea una recusación, no va a poder tampoco tener la posibilidad de lograr ese objetivo, porque el centro de arbitraje, este informal, lo va a terminar protegiendo, ¿no? Entonces, es un tema, ¿no? que siempre que trato que se pueda, ¿no? lo pongo en el tintero y espero pues que en algún momento alguien, alguna autoridad de estas que metieron mano para hacer cambios normativos, ¿no? Se den cuenta de que ahí hay algo que solucionar, ¿ya? Yo cuestiono severamente la sobreregulación, pero en este caso sí resulta importante, necesario, exigible que haya una cierta regulación, porque no puede ser que el día de mañana cualquiera pueda crear su centro de arbitraje. Y peor aún, no puede ser de que ese centro de arbitraje que se quede el día de hoy, el día de mañana pueda tener 10 procesos arbitrales, ¿no? Entonces, hay algo ahí que solucionar, ¿no? Respecto a la composición del tribunal arbitral, dependerá, ¿no? El procedimiento habitual que se tiene en el Perú es, si se trata de árbitro único, ¿no? Que las partes lo designen. Si se trata de tribunal de 3, cada parte designa su árbitro y entre los dos designan al presidente del tribunal arbitral. ¿Qué te dice, por ejemplo, la norma? El nombramiento de los árbitros recae en las propias partes o en determinada institución arbitral dependiendo del convenio arbitral, porque el convenio arbitral decidirá, ¿no? Si es un arbitraje administrado o si es un arbitraje ad hoc. En el ámbito privado y en el ámbito en contratación pública solamente podrá ser ad hoc en tanto cumpla el requisito de la cuantía, ¿no? del mínimo, del máximo, perdón, de cuantía, y que se haya expresamente señalado que sea ad hoc. La designación residual bajo el ámbito de la ley de arbitraje recae en la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje. He ahí el porqué la gran cantidad de centros de arbitraje a nivel nacional en relación a las cámaras de comercio, porque la propia norma les ha dado esa potestad. Están facultados para designar residualmente a los árbitros a efectos de proseguir con la tramitación del proceso arbitral. O, para el caso de contrataciones con el Estado, recae en el OSE. Esto último solamente es en los arbitrajes ad hoc, ¿no? Porque si nosotros entramos al terreno del arbitraje administrado no hay ningún problema, porque como ellos administran el arbitraje, tienen un reglamento, y en caso se necesite hacer una designación residual, ¿quién hará la designación residual? El Consejo o Corte Superior de Arbitraje de ese centro, ¿no? Entonces, en eso no hay ningún problema. Pero tampoco en el otro, porque la norma te dice quién tendría que designar. En caso de árbitro único o cuando las partes han acordado que el nombramiento de todos los árbitros o del presidente del tribunal se efectúe de común acuerdo entre ellas, tendrán un plazo de 15 días de recibido requerimiento para que cumplan con esa, ¿no? Tú puedes, en tu convenio arbitral o en tus reglas del proceso, establecer reglas determinadas. Si no lo has hecho, no hay problema. Estás en un arbitraje privado, te vas supletoriamente a la ley de arbitraje, que es la norma general, ¿no? Y como en este caso particular, tú no has regulado la designación del árbitro único, hoy te da esta chance. Tú no has regulado la designación de 3 árbitros y te pone este supuesto. En caso de 3 árbitros, cada parte nombrará un árbitro en el plazo de 15 días de recibir el requerimiento para que lo haga
y los dos árbitros así nombrados, en el plazo de 15 días, de producida la aceptación del último dato, nombrarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. Entonces, sí tienen esa posibilidad. En el caso en el caso de contratación pública, el escenario es el mismo. Lo único que varía es el plazo y, ojo, que si faltaría alguna designación, el encargado va a tener que ser el OCE. Nuevamente, y acá sí, en contratación pública, manejemos casi a proponer esto. Si yo estoy en un arbitraje, si yo estoy en un contrato cuya cuantía, cuyo valor ofertado o estimado es de 5 millones para abajo, puede ser arbitraje ad hoc, en tanto yo expresamente lo haya señalado. ¿Ya? Si no, siempre va a ser institucional. Y dependerá ahí, ¿no? Si yo tengo un convenio arbitral en contratación pública y tengo un nombre de una institución arbitral, entonces no hay problema. Yo estoy obligado a ir a esa institución arbitral. Pero si yo no tengo un nombre y la norma, ¿no?, ha establecido de que deba ser administrado. ¿Por qué? O porque la cuantía es por encima de 5 millones o siendo debajo de 5 millones yo no pacté expresamente la DOC, entonces el que va a iniciar el arbitraje está en absoluta, total libertad de acudir al centro de arbitraje que le parezca. ¿Ya? No está obligado a ir a los mejores centros de arbitraje. No está obligado a ir a la Cámara de Comercio, no está obligado a ir a la Católica, no está obligado a ir a la Cámara de Comercio de Arequipa, no está obligado a ir a la Cámara, al Colegio de Abogados de Piura, no está obligado a ir a ninguno de estos centros de arbitraje. ¿Y qué pasa si es que la otra parte se opone a que vaya a un centro de arbitraje desconocido, creado hace una semana, hace un mes? Bueno, lamentablemente no va a pasar absolutamente nada, porque esa oposición va a ser tramitada y lo que están haciendo estos centros de arbitraje simplemente es lo más sencillo del mundo. ¿Qué dice la norma? ¿Que tiene que ser administrado? ¿Sí? ¿Dice eso? Sí, es verdad. Ok, ¿la norma ha establecido una exigencia para los centros de arbitraje? No, entonces no me puedes exigir algo que la norma no exige. Principio de legalidad, ¿no? La contratación pública está en el ámbito del derecho administrativo, que dice solamente puedes hacer aquello que la norma expresa ha establecido. Y la norma en el caso particular ha establecido que el arbitraje tiene que ser administrado. ¿Dónde? No, no he dicho. Entonces no me puedes exigir. Entonces, lo que está pasando es simplemente de que esta intentona de hacer ver que el arbitraje ad hoc era malo, vale, ok, bueno, se respeta la posición de esta, pero ¿cuál ha sido la solución que le has dado? Por lo menos en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Diana, ¿cómo estamos con el tiempo? Doctor, bueno, hemos llegado al tiempo, pero usted puede tomar unos minutos adicionales para que pueda continuar y culminar finalmente con su exposición. Dale, yo te agradezco porque quería no dejar de mencionar. Igual entiendo que las diapositivas las vas a pasar, ¿no? Solamente quisiera mencionar, el arbitraje laboral lo he puesto acá como una suerte de ejemplo también, ¿no? ¿No? De que así como arbitramos contratación pública, así como arbitramos privado, también arbitramos derecho laboral que tiene una regulación también particular. Entonces, nuevamente, la lógica de tienes que respetar la ley especial. Y aquí quería llegar con esto. Ya, acá, a modo de solamente de apoyo, porque sabía que no iba a tocar, porque primero el tiempo no me iba a dar, y segundo, porque no era el tema de agenda, porque el tema de estudio de hoy es el arbitraje ad hoc, ¿no? Les he puesto las principales modificatorias de este decreto de urgencia que yo cuestiono severamente. Ahí lo van a poder ver con, con tranquilidad, pero a esto quería llegar yo, ¿no? Fíjense, fíjense esta regulación y por qué al día de hoy, y ojo, es una discusión que se mantiene. Honestamente yo no lo entender, pero escucharán en su momento gente que te diga, no, es que el arbitraje ad hoc ya ha desaparecido en materia de contratación pública.
Ya no se puede hacer ad hoc en materia de contratación pública. ¿Por qué? Porque la norma, el decreto de urgencia 020 de 2020 ha establecido lo siguiente. Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, ¿no? Y ojo, porque está diciendo el Estado peruano, y se debe entender que se refiere a todo contrato que pueda suscribir el Estado peruano. ¿Ya? El arbitraje institucional, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 unidades impositivas tributarias. O sea, en buena cuenta no tendría sentido ni siquiera arbitrar, ¿no? ¿Ya? En ambos casos son arbitrajes de derecho, con excepción de los proyectos desarrollados mediante asociación pública-privada. La pregunta es, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los efectos de esta disposición en relación a los arbitrajes que se rigen bajo la ley de contrataciones? Y es ahí donde yo le repetía el tema de que acá tenemos que entender una tremenda, importante, relevante diferencia. Lo que implica, ¿no?, la regulación que establece la ley general, la ley de arbitraje, y lo que establece la ley especial, la ley de contrataciones con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado, si bien es cierto, pondera al día de hoy que todos los arbitrajes sean administrados, te pone una excepción para los arbitrajes ad hoc. Y te dice, y la acabamos de revisar, que tiene que tener una cuantía de 5 millones o menor a esa suma, pero que además, ya claro, una exigencia mayor, ¿no? Porque yo no sé si al día de hoy, con todo lo que lo han dinamitado al arbitraje ad hoc, haya funcionario público, ya sea de logística o de procuraduría o de cualquier segmento de una institución pública, que decida pactar el arbitraje ad hoc. Pero hipotéticamente hablando, vamos a suponer que hay alguien que se arriesga y decide poner en su convenio arbitral que el arbitraje sea ad hoc, entonces ese arbitraje va a ser ad hoc. Y claro, alguien podrá decir, pero aguanta, el decreto de urgencia, no, dice que en todo contrato que intervenga en el Estado peruano, el máximo para que sea ad hoc es 10 unidades impositivas tributarias. Sí, pues, pero ese cambio está hecho hacia la ley general, la ley de arbitraje. No cambia, no modifica la normativa en contratación pública, la normativa especial. Entonces, al día de hoy, fuera de la existencia de este decreto de urgencia, ¿no?, cuando se presenten estos dos supuestos, 5 millones para abajo, y que diga que es ad hoc, tiene que respetarse la existencia del arbitraje ad hoc. Siempre, en todo escenario, la ley especial va a estar por encima de la ley general. Ojo, los dos tienen el mismo rango normativo. No es que uno tenga un mayor peso jerárquico, que ahí sí, evidentemente, hubiera cambiado la discusión, ¿no? En este caso no. Estamos hablando de normas jerárquicamente iguales, pero que tienen, pues sí, una contradicción para quienes quieren así verlo, ¿no? De qué es lo que se debería, de cómo se debería tratar este tema. Yo, con ello, he terminado, me he pasado un poco, no sé si un poco o algo o mucho del tiempo, pero nuevamente, Diana, muchas gracias a ti, a Jorge, al equipo, al CAE, y no sé si eventualmente hay alguna pregunta, estoy acá gustoso para poder responderla. Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación. A continuación, nosotros pasaríamos a abrir la ronda de preguntas y para ello le solicitaríamos que, bueno, podamos ya dejar de compartir e iniciemos con las preguntas. Tenemos una primera pregunta en el que nos consultan respecto al convenio arbitral patológico que mencionó. ¿Qué consecuencias jurídicas tendría un convenio arbitral patológico? Esa es la primera pregunta. Bueno, felizmente al día de hoy ya no se ve la gran cantidad de convenios patológicos que existían antes, pero el problema era que no podías avanzar en tu proceso arbitral. No podías avanzar porque no tenías cómo alguien te podía viabilizar la defensa o la solución a este tema, ¿no? En los ejemplos que yo les había planteado era, en tu convenio arbitral haces mención a 2 instituciones arbitrales. Entonces, una parte podía acudir a una institución arbitral y la otra inmediatamente oponerse. Ya, ok, me voy a la otra y me opongo también, ¿no? O sea, no te permitía avanzar con el proceso arbitral.
que peor era el supuesto en donde tú podías, por ejemplo, pactar una institución arbitral inexistente. Nunca ibas a encontrar esa institución arbitral y la parte nunca te iba a dejar acudir a otro centro de arbitraje, porque tú en tu convenio arbitral habías expresamente previsto una institución arbitral y tampoco te iba a permitir ir al Poder Judicial, porque te iban a excepcionar, te iban a plantear, deducir excepción de convenio arbitral. Y el juez, ¿qué es lo único que tenía que ver? Es que si existía un convenio arbitral válido, y ese convenio arbitral terminaba siendo válido, patológico sí, pero válido, porque lo había suscrito, ¿no? Con libre voluntad y habías establecido el escenario de lo que querías arbitrar, que eran lo que son los dos únicos requisitos elementales para que tengas un convenio arbitral completamente válido. O que, por ejemplo, tú decidieras una composición de un tribunal arbitral de número par de árbitros. Entonces, el día de mañana, cuando tenías que decidir, no tenías quien haga, ¿no? La diferencia. Entonces, ¿qué cosa es un convenio arbitral patológico? Aquel que por sus patologías te impide un normal desarrollo del arbitraje, que podrían incluso estar casi ligadas o direccionadas a impedirte que tengas un estado de defensión. Nadie puede quedarse en estado de indefensión. Entonces, la norma, cuando yo les ponía estos ejemplos, daba unas soluciones, ¿no? Entonces, lo que debe bregarse acá, primero, es que para yo pactar un convenio arbitral, debo ser muy cuidadoso, ¿ya? A veces, cuando yo alguna vez vi un convenio arbitral que establecía, por ejemplo, que era un contrato de seguros, pero te estoy hablando más o menos del 2003, 2004, ¿ya? Él decía, los árbitros debían tener una experiencia asegurada de 30 años conociendo y ser expertos en derechos seguros. Evidentemente nadie cumplía esas condiciones. Lo que hacía la parte es, frente a cualquier profesional que designaba, inmediatamente lo recusaban. Y los profesionales terminaban renunciando. Porque claro, el derecho de seguros no tiene una antigüedad de ese tipo. Entonces hay que saber qué pactar. Y si yo no sé qué pactar, entonces hago lo mínimo. Quiero arbitraje y sobre el contrato. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora tenemos una siguiente pregunta y bueno, nos han consultado su opinión respecto al arbitraje ad hoc en la Ley de Contrataciones del Estado. Adelante, doctor. Bueno, reafirmando un poco lo que les he comentado, ¿no? El arbitraje ad hoc en contratación pública no ha muerto, ¿no? ¿Se puede arbitrar ad hoc en contratación pública? Sí. ¿Cuál es lo que ha establecido la norma? Sí, un limitante contundente, ¿no? Tiene que ser una cuantía de igual a 5 millones o menor a 5 millones. Pero no solo eso, en el convenio arbitral debe expresamente señalarse que tiene que ser ad hoc. Si se cumplen esas dos condiciones, tienes la posibilidad de hacer un arbitraje ad hoc sin ningún problema. Si falta una de ellas, no puedes hacer ad hoc. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Porque necesariamente tienes que hacer un arbitraje, porque la norma no te permite acudir a la vía ordinaria, porque es un arbitraje obligatorio en la ley de contrataciones. Tienes que ir al arbitraje institucional. ¿Dónde? Bueno, donde la vía te lleve, pues, ¿no? Porque no tienes una exigencia de dónde ir. Claro, bueno, ahora ya pasamos a la última pregunta y es la siguiente. ¿Considera usted que el decreto de urgencia emitido en 2020 es inconstitucional y que en la actualidad suele ser aplicado para dilatar los arbitrajes? Es que es inconstitucional, lo creo. Mire, un solo ejemplo, ¿no? Si el privado, lo que pasa es que, a ver, yo me cuido mucho cuando hago comentarios en relación a algunas situaciones, pero en esta, de verdad que no me gana el deseo de cuidarme por una sencilla razón. Y cuando nosotros estudiamos, siempre nos enseñaron que en todo proceso las partes tenían que mantener un nivel de igualdad, ¿no? Equidad por sobre todas las cosas, porque era el escenario no perfecto, sino obligatorio para que ambas partes puedan ejercer de manera correcta, adecuada y sin problemas su derecho de defensa. Una de las modificatorias de este decreto de urgencia es que si el privado, ¿no?, desea solicitar una medida cautelar y eventualmente
el árbitro la concede, tiene que presentar una garantía, ¿no?, de respaldo a la decisión cautelar que está emitiendo. Y el problema es que ese trámite en particular no tiene una regulación expresa en la norma especial, en la ley de contrataciones. Entonces, en este supuesto sí se aplica la norma general, ¿ya? Pero cuando la entidad quiere una medida cautelar, no tiene que presentar absolutamente nada, ¿no? Y ahí eventualmente puedes generar un estado de indefensión de una parte en desmedro de la otra. Solo para no quitar mucho tiempo, así de fácil. Porque esto está afectando al ámbito de las contrataciones públicas, ¿ya? Cuando uno desarrolla un contrato bajo la ley de contrataciones, un privado tiene que presentar una garantía de adelanto directo, una garantía de adelanto de materiales y tiene que presentar una garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? Toda persona que está metida en este ámbito sabe que primero conseguir las garantías en estos tiempos es muy complicado, pero finalmente logra conseguirlas, ¿no? Ahí tienes, porque por eso es un nombre de garantía, ¿no? Afianza. Tienes un resguardo por parte de la entidad, porque la entidad lo único que tiene que hacer es verificar que esas garantías sean renovadas en el plazo correspondiente. Pero aparte de eso, si es que la entidad intenta ejecutar al privado de alguna de esas garantías y eventualmente el árbitro decide conceder esa protección, va a tener que buscar una garantía. Y es bien difícil que teniendo ya tres en un contrato, porque de repente este privado tenga otros tantos contratos donde tenga esas garantías, pueda conseguir una garantía adicional. Pero lo que es peor, ¿no? No solamente sobrecargas a un privado, ¿ya?, sino que ¿por qué no exigir lo mismo para la contraparte? Porque finalmente, si tú me dices que es importante que una de ellas sí cumpla con esa protección de garantizar, bueno, entonces también pidamos a la contraparte que cumpla exactamente lo mismo. Lamentablemente, el decreto de urgencia al día de hoy se encuentra vigente. No ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Y quizás en algún momento, ya sea el Congreso o quizás también puede ser el Poder Ejecutivo, ¿no?, revise este tema, porque acá, y yo cierro con este comentario en relación a este tema siempre, ¿no?, debemos entender de que el privado debe ser visto como un socio estratégico del Estado, no como un enemigo, porque finalmente el Estado tiene y necesita tanto que hacer que no va a poder hacer ellos por ejecución directa, sino va a necesitar siempre de un privado para que pueda trabajar de la mano con él. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, con ello hemos culminado la ronda de preguntas. Y antes de culminar ya con esta sesión, le daría el espacio para que usted pueda, bueno, brindarnos unas conclusiones finales respecto al tema abordado el día de hoy. Gracias, Diana. En realidad, solamente concluir en el sentido de que cuando vamos a tratar de catalogar un escenario como el ad hoc como malo, debemos respetar aquello que siempre hemos aprendido, ¿no? En el derecho nos enseñaron a nosotros de que cuestionar a alguien o a algo es sobre la base de pruebas determinadas. Y creo que en el caso particular fueron más comentarios que situaciones reales. ¿Ya? Yo mencioné a Odebrecht, mencioné los casos Orellanas, y estos casos fueron por lo menos los que generaron, ¿no?, complicación y terminaron en sendos procesos judiciales. Todos ellos fueron administrados, ¿no? Que el arbitraje ad hoc debería retornar, opinión personal, sí, por una sencilla razón, porque como lo mencioné, ¿no?, muchos profesionales jóvenes se habían preparado para ejercer la función de secretario arbitral ad hoc, ¿no? Y con el respeto que se merecen las instituciones arbitrales y tantos buenos profesionales, secretarios arbitrales de estas instituciones arbitrales, pero había un mercado que podía abarcar para muchas más personas, ¿no? El cual creo, por lo menos en el rubro de secretarios arbitrales ad hoc, se ha limitado. Solo para concluir, en los años del 2010 al 2016 había una gran y enorme cantidad de cursos de arbitraje.
¿no? Y uno iba, me ha tocado dictar en distintos sitios, y veía la gran cantidad de gente nueva, tanto para ser árbitros como para ser secretarios arbitrales, ¿no? Y bueno, yo digo, si finalmente no tenías una situación objetiva, ahora, o sea, no te estoy diciendo que vuelva el arbitraje ad hoc sin fiscalización o sin regularización, que lo ponga, ¿no? Así como debería haber regularización y fiscalización para muchos centros de arbitraje que han aparecido en los últimos años. Pero esa sería mi conclusión. No, no cataloguemos a alguna institución, ¿no? Algún escenario sin una prueba contundente firme. Y en el caso particular del arbitraje ad hoc, que tuvo mucho eco, mucha cabida y que sigue vigente en arbitraje privado y a nivel mundial, ¿no? Debería hacernos pensar que quizás con una adecuada regulación podríamos dar mayores posibilidades de ingreso a este mercado arbitral a más personas, más profesionales y sobre todo a jóvenes profesionales. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Con ello, bueno, hemos culminado la sesión del día de hoy y no sin antes agradecerle una vez más por haber acompañado y dirigido esta sesión, doctor Juan Guamaní. Ha sido un Gracias, honor Diana. para mí también poder compartir la moderación en esta sala. Muchas Bueno, gracias. con ello, agradecemos también a nuestros participantes, tanto a las personas conectadas mediante la plataforma de Zoom, como las personas conectadas mediante la sesión en vivo de Facebook. Les recordamos que tenemos una siguiente sesión programada para el siguiente martes 25 de abril a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Gracias, Diana. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.